Ousmane Dembélé fue durante muchos años el meme más caro de la historia del fútbol, el fichaje ultramillonario, el heredero de Neymar, el talento imposible de parar y el jugador del que era imposible fiarse. En Barcelona fue criticado, cuestionado y ridiculizado. Las lesiones lo persiguieron durante 6 temporadas, 794 días de baja y 119 partidos desde la grada. Pasó de promesa mundial a un futbolista acabado. Parecía la historia de otro talento desperdiciado, pero el fútbol tiene una obsesión peligrosa. Juzga demasiado rápido, porque años después, el mismo jugador que fue llamado fracaso ha terminado siendo un jugador diferencial. El mismo extremo irregular acabó liderando al PSG tras la marcha de Mbappé. El mismo meme terminó levantando la Champions y ganando el Balón de Oro. Esta no es la historia de una promesa que explotó pronto. Es la historia de un talento que ha sobrevivido al caos, porque a veces el fútbol le falla a sus jugadores, se equivoca en el momento en el que los juzga, y solo los elegidos son capaces de resurgir de las cenizas. En el verano de 2017, el Barcelona perdió algo más que a Neymar. Perdió su futuro. El tridente más temido del fútbol se rompía y el club entraba en pánico. Necesitaban una nueva estrella, rápida, joven y espectacular. Y entonces apareció un chico de 20 años que había vuelto loca a Europa con el Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé, un extremo ambidiestro, eléctrico, imprevisible, el tipo de jugador que parecía hecho para el Camp Nou. El Barça pagó una millonada por él. En ese momento se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol, un precio que no solo compraba talento, compraba al supuesto heredero de Neymar, y esa etiqueta fue demasiado grande incluso antes de que tocara el balón, porque Dembélé no llegaba a un Barça dominante, llegaba a un club que estaba a punto de desmoronarse. El vestuario envejecía, la dirección deportiva improvisaba y el equipo empezaba a perder su identidad. En su tercer partido con el Barça se rompió el bíceps femoral, una lesión que lo dejó 3 meses fuera. Volvió, pero se volvió a lesionar. Volvió de nuevo y de nuevo volvió a caer. Año tras año, mientras el Barça entraba en una crisis institucional, Dembélé se convertía en el símbolo perfecto de todo lo que iba mal. El fichaje caro, el talento irregular, la promesa que nunca terminaba de llegar. Las críticas empezaron a crecer. Se cuestionaba su profesionalidad, su alimentación, su disciplina, su madurez. Y en muy poco tiempo el relato cambió por completo. El jugador que debía ser el futuro del Barça se convirtió en el ejemplo perfecto de su decadencia. El Camp Nou dejó de ver a un talento y empezó a ver a un problema. Llegado el 2021, Ousmane Dembélé estaba más cerca de salir del Barça que de triunfar en él. Su contrato estaba cerca de terminar. La renovación estaba completamente bloqueada. El club quería venderlo y la afición había perdido la paciencia. El Camp Nou empezó a silbarle y esta vez no parecía haber vuelta atrás, hasta que llegó Xavi Hernández. Y con él llegó algo que Dembélé nunca había tenido en Barcelona: libertad absoluta. Mientras el club dudaba, Xavi confió en él desde el primer día, llegando a decir que podía ser el mejor del mundo en su puesto. Pero Xavi no solo le dio confianza, le dio simplicidad y le pidió algo muy concreto: abrir el campo, encarar, generar peligro. Dembélé empezó a recibir abierto y con metros por delante. Pasó a ser el generador constante de ventajas del equipo, uno de los jugadores que más 1 contra 1 intentaba en Europa. Y por primera vez desde su llegada al Barça, todo empezaba a encajar. Dembélé dejó de ser el heredero de Neymar o el fichaje sobrepagado y empezó a ser simplemente un futbolista. En la 21-22 se convirtió en el máximo asistente de la liga,
volvió a ser decisivo y diferencial, y el Camp Nou volvió a ilusionarse con él. La narrativa, de nuevo, había cambiado por completo. El jugador que era silbado semana tras semana se había convertido en pieza clave del nuevo Barça. Parecía por fin el comienzo de su historia en el club, pero el fútbol rara vez es tan simple, porque justo cuando todo empezaba a funcionar, las dudas regresaron, las lesiones volvieron a aparecer, Dembélé se negaba a renovar y el Barça, ahogado económicamente, necesitaba vender alguna pieza importante. Entonces llegó el PSG, una cláusula asumible y la vuelta a su país de origen. La historia entre Dembélé y el Barça empezó fatal y terminaba justo cuando parecía ir bien. Se fue entre críticas, decepción e incertidumbre sobre su nueva etapa, porque en el Paris Saint-Germain volvía a ser el sustituto de Neymar y a jugar al lado del mejor del mundo. Y otra vez su carrera volvía a empezar desde cero. El verano de 2023 era un déjà vu. Nuevo club, nuevas expectativas y la misma pregunta de siempre. ¿Será esta la explosión definitiva? El PSG fichaba a Ousmane para rodear a Mbappé, para añadir desborde, velocidad y caos al ataque, para aportar lo que el equipo llevaba años buscando en banda. Pero el contexto tampoco era sencillo. El proyecto giraba alrededor de una sola estrella. Todo pasaba por Mbappé, y en su primera temporada en París, Dembélé volvió a escuchar viejos fantasmas. Partidos brillantes seguidos de semanas irregulares, mucho desequilibrio pero poco gol, mucho peligro pero pocas cifras. El PSG lo ganó todo en Francia, pero Ousmane seguía sin alcanzar su máximo potencial. Parecía que la historia se repetía otra vez, hasta que el fútbol volvió a girar de forma inesperada. Kylian Mbappé se marchó rumbo a Madrid, y con su salida el PSG dejó de ser el equipo de una sola estrella para convertirse en un conjunto. Y ahí, sin ruido, sin anuncios y sin promesas, Dembélé brilló como nunca, más maduro, más constante y más decisivo. Por primera vez en su carrera dejó de ser complemento y empezó a ser la referencia. Su impacto creció, su influencia en el juego se volvió constante y su irregularidad, durante años su mayor enemiga, empezó a desaparecer. El talento que siempre estuvo ahí por fin tenía estabilidad alrededor y un líder detrás. Y cuando el talento encuentra estabilidad, el fútbol suele responder. El renacimiento ya no era una promesa, era una realidad. La temporada 2024-2025 pasará a la historia del fútbol, y Dembélé con ella. El Mosquito dio una exhibición de velocidad, regate, visión de juego y definición. Todo estaba potenciado por una confianza y una constancia que antes parecían imposibles. Dembélé fue el máximo goleador de la Ligue 1 y el jugador más importante del equipo. Sus estadísticas no mentían: 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos. Pero no eran solo los números, era la sensación que generaba en cada partido. Desequilibrante, imparable, capaz de decidir cualquier encuentro por sí solo. El PSG siguió con la rutina y ganó Liga y Copa, pero el momento cúspide llegó en Europa. Después de muchos millones y fracasos, el Paris Saint-Germain por fin ganó la Champions League, y el Mosquito fue clave en cada eliminatoria. En toda la competición firmó 8 goles y 6 asistencias, una cifra que lo colocó entre los jugadores más determinantes de todo el torneo. Y no eran números vacíos, fueron goles en noches grandes. En octavos apareció en Anfield. Allí marcó el gol que empataba la eliminatoria y luego cumplió en la tanda de penaltis. En cuartos y semifinales su impacto fue total: goles, asistencias y desborde constante. Pero el momento simbólico llegó en la final. El PSG destrozó al Inter de Milán en la final de Champions League más dominante que hemos visto, y en el partido más importante de la historia del club
Dembélé volvió a aparecer con 2 asistencias, una actuación que confirmó su transformación. Antes era jugador de highlights, ahora era el jugador que decidía finales, y cuando llegaron los premios individuales, le otorgaron su corona. Balón de Oro 2025. El jugador que había sido tachado de fracaso, lesionado crónico y meme estaba ahora en lo más alto. Ya no es solo talento, ahora es resiliencia, aprendizaje y evolución. De ser la promesa desperdiciada a recibir el premio individual más importante de este deporte. El jugador que sobrevivió a las críticas, a las lesiones y a la presión no solo renació, se convirtió en leyenda, porque en el fútbol no todos los talentos se explotan temprano. Algunos necesitan caer para volver más fuerte. De los silbidos del Camp Nou a los flashes de París, del meme a la leyenda, del fracaso al Balón de Oro. Ousmane Dembélé.